Buen día para todos, les habla Germán Marroquín. Bienvenidos en este día en el que Dios nos permite compartir un nuevo mensaje de píldoras apologéticas en esta hora de la mañana. Hoy quiero compartirles un tema muy interesante y quiero leerles un pasaje de la Escritura que está en Hebreos, el capítulo 13, versículo número 17 y 18. Entonces, quiero compartirles un poco este pasaje para que entendamos algo que les quiero compartir en esta mañana. Obedezcan a sus guías y sométanse a ellos, pues ellos velan sobre sus almas como quienes han de dar cuentas de ellas, para que lo hagan con alegría y no lamentándose, cosa que no les traería a ustedes ventaja alguna. Rueguen por nosotros, pues estamos seguros de tener limpia conciencia, deseosos de proceder en todo con rectitud. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hemos venido tratando una serie de temas interesantes en estos programas de píldoras apologéticas y hoy quiero tocarles un tema que para mí es bastante interesante y bastante diciente en cuanto a la formación de la iglesia, en cuanto a la formación doctrinal de todas las personas que participan de la iglesia y que deben conocerla. Y es la estructura jerárquica que la iglesia tiene para con nosotros, que debemos lógicamente conocerla, que lógicamente debemos tener conocimiento de ella. Y la iglesia tiene una estructura, un orden que debemos nosotros conocer. Entonces quisiera compartir en esta mañana el orden de la iglesia para que tengamos en cuenta cómo es que está estructurada nuestra amada Iglesia Católica. Primero está el Papa, en este caso está el Papa Francisco. El Papa es el vicario de Cristo, el representante de Cristo en la tierra, pero también es el obispo de Roma y es quien preside la ciudad de Vaticano. Ejerce como diplomático y ejerce como un jefe de Estado por ser el obispo de la ciudad de Vaticano. Podríamos decir casi como un presidente del Vaticano. Pero también el Papa es quien ejerce la presidencia o quien dirige la iglesia a nivel mundial. Es el que organiza a nivel mundial. Por ejemplo, si a su parroquia llegara a ir el Papa Francisco, sería quien presidiría la misa, porque es el máximo jerarca de nuestra iglesia, es el encargado de orientar, el encargado de aconsejar, el encargado de dirigir, el encargado de orientar, es el Papa Francisco. Seguido del Papa Francisco vienen los cardenales, que son los consejeros y los colaboradores del Papa Francisco y son los que se encargan de elegirlo. Son los cardenales los que eligen al Papa Francisco, pero también son los que lo aconsejan, los que lo ayudan. Él tiene unos colaboradores cercanos, entre esos están los cardenales, que son los que le colaboran y están en el Vaticano. También existen los arzobispos primados. ¿Quiénes son los arzobispos primados? Los arzobispos primados son los que están ejerciendo su obispado en una capital de un país. Cuando usted escuche el obispo primado, eso quiere decir de que él está ejerciendo su obispado en la capital de un país. Por eso se llama obispo primado. ¿Qué es un arzobispo? Un arzobispo, que si después del el arzobispo primado viene el arzobispo. El arzobispo es el obispo de una diócesis grande. Generalmente, muchas veces, los arzobispos administran otras diócesis más pequeñas y tienen obispos auxiliares. Pero un arzobispo es el que dirige una diócesis que es grande y tiene a su cargo en algunas ocasiones algo otras diócesis. Y los obispos son los sucesores legítimos de los apóstoles y son los que obedecen al Papa y son los que representan al Papa en las diferentes diócesis. Lógicamente, los arzobispos y los arzobispos primados también son los que están representando a los apóstoles y siguen las órdenes del Papa, pero los obispos tienen más cercanía con el pueblo, con la iglesia, y entonces son los que ayudan a la santificación de los fieles, los que gobiernan la iglesia particular, los que están a cargo de la verificación de las parroquias, son los obispos. Ya siguen los sacerdotes, que son los presbíteros. Yo tenía una duda
y a raíz de eso fue que comencé a estudiar, y es que yo creía que los sacerdotes eran diferentes a los presbíteros. Los sacerdotes son los mismos presbíteros y son los que administran los sacramentos de los fieles, son los que administran los sacramentos de los fieles, confirmación, bautismo, matrimonio, todos los que hablamos de sacramentos, y son los encargados de predicar o proclamar la palabra de Dios. Existen los diáconos. Los diáconos son los auxiliares de los presbíteros o de los sacerdotes, y son los que hacen un recorrido en su vida. Pueden ser casados, no pueden casarse. Algunos toman la decisión de casarse, pero ejercen su diaconado y deciden tomar su vida para servir a la iglesia, y también están encargados al servicio de la caridad, de la proclamación de la palabra de Dios, de la liturgia. Son los diáconos. Entonces ese es más o menos el orden que está estructurado. Después de los diáconos ya vendrían nosotros, que somos los feligreses, que estamos, o los que hacemos parte de la comunidad eclesiástica. Entonces ese es el orden. Entonces está el Papa, los cardenales, los arzobispos primados, los arzobispos, los obispos, los sacerdotes o presbíteros, los diáconos y nosotros los fieles. Espero que les haya quedado claro. Ojalá sigamos creciendo en la fe y podamos entender un poco más cada día lo rico y lo emocionante que es descubrir la amada Iglesia Católica. Un abrazo para todos en el Señor. Les habló Germán Marroquín. Esto es Píldoras Apologética.